Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad, desde México para el mundo. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros para este nuevo análisis. Aquí estamos listos para desmenuzar un tema que la verdad me tiene súper emocionado. Vamos a darle con todo. Hoy nos vamos a sumergir en la historia del virreinato de la Nueva España. Ya sabes, ese periodo que va de 1535 a 1821. Todo esto basado en los materiales que estuvimos revisando juntos. Lo fascinante es que a veces solo pensamos en México cuando hablamos de Nueva España, ¿verdad? Pero la realidad que iba mucho más allá. Mucho más allá. Y es que precisamente cuando hablamos del virreinato de Nueva España, según lo que investigamos juntos, es súper importante tener en mente su enorme extensión. No estamos hablando solo de lo que hoy es México. Para nada. Abarcaba una gran parte de lo que hoy son los Estados Unidos, casi toda Centroamérica, unas islas caribeñas bien importantes y hasta llegaba a territorios españoles en Asia. Increíble, ¿no? Filipinas, las Islas Marianas, las Carolinas. Una barbaridad. Una verdadera locura. Y antes de que se estableciera formalmente el virreinato en 1535, con Antonio de Mendoza y Pacheco como el primer virrey oficial, ya había figuras clave dejando su huella. Cierto. Al principio se designó a Cristóbal Colón como virrey, aunque parece que al inicio se le dio más importancia a su título de almirante del Mar Océano. Pero incluso antes de que lo nombraran formalmente, Hernán Cortés ya actuaba prácticamente como un virrey, y él fue quien le puso Nueva España a todo este territorio. Exactamente. Lo que nos lleva a varias preguntas que seguro te surgieron al ver la magnitud de este virreinato. ¿Quiénes fueron esos primeros misioneros, los famosos 12 apóstoles de México? Uy, sí. Y la destrucción de Tenochtitlán, ¿quién lo ordenó? También está el Camino Real de tierra adentro, que tan importante fue. Y luego, ¿cuáles eran las diferencias entre la gente indígena y los españoles en términos legales? ¿Cómo funcionaban las encomiendas? ¿Qué impacto tuvo el siglo de oro español en todo esto? Un montón de preguntas. Y no olvidemos el debate de siempre. ¿Eran colonias o provincias estos virreinatos americanos? Sí, esa es la eterna discusión. Pero bueno, vamos por partes. Primero lo primero. ¿Qué era exactamente un virreinato? Buena pregunta. En términos sencillos, era como una especie de división, pero político-territorial, dentro de un reino, con cierto nivel de autonomía, Y estaba gobernada por un virrey nombrado directamente por el mismísimo monarca. Y generalmente estas divisiones estaban lejos, geográficamente hablando, de la sede real. Ya veo. Y según los documentos que revisamos, la monarquía española estableció 4 virreinatos aquí en América. Exactamente. Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. Ajá. A cada uno con su capital. Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá. Por supuesto. Aunque también existieron otras capitales provinciales importantes en ciertos momentos, como Córdoba o Montevideo en el Río de la Plata, o Cusco en Perú. Claro. Y mencionaste lo de Colón. Inicialmente le dieron el título de virrey para las tierras que descubriera. Sí, el famoso virreinato colomino. Pero como bien dijiste, al principio le dieron más importancia a su título de almirante del Mar Océano. Fue su hijo, Diego Colón, quien después le dio más relevancia al título de virrey. Interesante. Y esta organización en virreinatos no se limitaba solo a América, ¿verdad? No, para nada. También había virreinatos en Europa bajo la corona española. ¿En serio? Sí. Galicia, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Navarra, Portugal. Caray. Sicilia, Cerdeña y Nápoles también fueron virreinatos europeos de la monarquía hispánica. Vaya, una red administrativa bastante extensa. Ahora sí, entremos de lleno a la inmensidad territorial de Nueva España. A finales del siglo XVII era una cosa gigantesca. Imagínate, para que te des una idea, abarcaba lo que hoy es México. Obviamente. Y un montón de estados de los actuales Estados Unidos. Texas, California, Colorado, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México. Espérame. Oregón, Washington, Luisiana, Florida, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas y Oklahoma. O sea, casi la mitad del territorio continental de los Estados Unidos hoy en día. Impresionante. Y aparte de todo eso, también incluyó el territorio de Nootka. Era la región costera de lo que hoy es la Columbia Británica en Canadá. También las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, y la monarquía parlamentaria de Belice. Es decir, casi toda Centroamérica. Prácticamente toda. Y aún hay más. También estaban las actuales repúblicas Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Guadalupe. El Caribe. Y varios territorios insulares más pequeños que se agrupaban como las Islas Vírgenes Españolas. ¡Wow! ¿Y cruzando el Pacífico o qué? Pues nada más y nada menos que las Islas Filipinas, las Carolinas y las Marianas, allá en el Pacífico Asiático. No me digas. Yeah. O sea, allá también. Era como un imperio dentro de otro imperio. Oye, ¿y de dónde salió el nombre de Nueva España para todo este territorio? Pues fue Hernán Cortés quien lo acuñó. Lo mencionó por primera vez en su segunda carta de relación, dirigida al emperador Carlos V.
Decía que había muchas similitudes entre estas nuevas tierras y España, en cuanto a la fertilidad del suelo, la extensión, el clima. Por eso le pareció apropiado llamarla Nueva España. Vaya, vaya. Ahora, la pregunta del millón. ¿Eran colonias o provincias estos virreinatos americanos? Es un tema que siempre genera debate, ¿no? Totalmente. Es una cuestión histórica compleja. Por un lado, tienes a historiadores como el peruano Fernando de Traseñes. Él dice que los virreinatos eran más como reinos dentro de la monarquía española. ¿En serio? Sí, dice que la corona española implementó un sistema de pluralismo jurídico. Es decir, reconocían y aplicaban el derecho indiano. Ay, entiendo. O sea, no era una simple explotación colonial ignorando las estructuras legales locales. Más bien era una integración política bajo la figura del rey, no. O sea, como provincias con cierta autonomía dentro del Imperio Español. Exactamente. Pero por otro lado está la escuela colonialista, como la llaman. Ellos dicen que sí, que a lo mejor legalmente eran otra cosa, pero que en la práctica las dinámicas sociales y económicas reflejaban una relación típica de metrópoli y colonia. Claro, la eterna tensión entre la teoría y la práctica. Exactamente. Ahora, hablemos de la conquista religiosa. Después de someter militarmente a los pueblos originarios, una de las prioridades de los conquistadores fue imponer el sistema de valores judeocristiano. Sin duda, una de las primeras cosas que hicieron fue prohibir los sacrificios humanos, que era una práctica religiosa central en muchas culturas prehispánicas. Claro. Pero la conversión de la población indígena al cristianismo no fue un proceso rápido ni sencillo. Fue un esfuerzo largo y con muchos desafíos para los misioneros. ¿Y todo esto duró a lo largo del siglo XVI? No. A lo largo de todo el siglo XVI. Y la justificación para la conquista era la difusión de la fe católica, ¿no? Exacto. Al principio se esperaba que los conquistadores, convertidos en comenderos, lideraran este proceso de conversión. Pero la verdad es que la tarea recayó principalmente en las órdenes mendicantes. ¿Cuáles? Los franciscanos fueron los primeros en llegar, en 1524. Luego vinieron los dominicos, agustinos y mercedarios. Entiendo. Y su estrategia inicial fue convertir a los líderes indígenas, ¿verdad? Los tatuáns o caciques. Exacto. Pensaban que si convertían a los líderes, el resto de la población los seguiría. Un aspecto complicado fue la transición de la poligamia, que se permitía en muchas culturas prehispánicas a la monogamia cristiana. Claro, claro. Y aquí entran los famosos 12 apóstoles de México. ¿Quiénes eran estos personajes? Eran 12 misioneros españoles, la mayoría frailes franciscanos. Vivían en un convento en Belvis de Monroy, en España, y se ofrecieron para evangelizar el Nuevo Mundo. Llegaron a Nueva España el 13 de mayo de 1524. 12 hombres con una misión. ¿Y cuáles eran sus nombres? Pues los sacerdotes eran Martín de Valencia, Francisco de Sotomarne, Martín Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas y Francisco Jiménez. Y los hermanos legos eran Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Uf, qué lista. Y cuéntame, ¿cómo fue su llegada? Pues mira, desembarcaron en Veracruz y, como buenos franciscanos, hicieron el camino a pie y descalzos hasta la Ciudad de México. Casi 300 kilómetros, imagínate. ¡Qué bárbaro! Hernán Cortés los recibió con mucha veneración. Les dio una bienvenida solemne. Un recibimiento a lo grande. ¿Y quién era el líder de este grupo? Fray Martín de Valencia, un franciscano que en sus primeros años en México se dedicó a moderar los excesos de algunos españoles. Luego se volvió más contemplativo y falleció en 1534 en lo que hoy es el Estado de México. Una figura importante, sin duda. Ahora, pasemos a la consolidación de la conquista. La expedición de Cortés, que comenzó en 1518, fue el inicio de una transformación radical. Sí, a la 1519 Cortés ya se había dado cuenta de la magnitud de la civilización que había encontrado. Su misión ya no era solo buscar oro, era algo mucho más grande. La caída de Tenochtitlán, con la captura de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, fue en 13 de agosto de 1521, aunque la resistencia indígena continuó hasta 1526, más o menos. Y para administrar todo este territorio se implementó el sistema de encomiendas. ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente le daban a un conquistador la responsabilidad de un señorío indígena, con todo y su población. Ajá. El encomendero controlaba el territorio y, a cambio de proteger a los indígenas y evangelizarlos, recibía tributos, a veces incluso servicios personales. Una parte de los tributos iba para él y otra para la corona española. Interesante. Claro, al principio hubo muchas revueltas y abusos por parte de los encomenderos. Claro, imagino. Cortés, aparte de todo esto, también se dedicó a fundar ciudades. Ah, sí. Sí, fundó o repobló ciudades como México, Zacatula, Oaxaca, Veracruz, Colima, Pánuco y Coacalco. ¡Qué productivo! Pero también tuvo conflictos con otros españoles que querían quitarle el control, incluso lo sometieron a juicio, aunque sus representantes lograron defenderlo. Vaya, vaya.
Y finalmente, en 1535 se establece formalmente el Virreinato de la Nueva España. Exacto. La creación oficial fue por un decreto real el 8 de marzo de 1535 y el primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco, tomó posesión el 14 de noviembre de ese año en la Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Mendoza llegó con varios títulos, ¿no? Sí, era gobernador, capitán general de la Nueva España y presidente de la Real Audiencia de México. Así nada. Al principio, Cortés y Mendoza tuvieron sus diferencias, como había pasado antes con Cortés y Velázquez en Cuba. Pero al final, Cortés se subordinó a la autoridad del virrey. Y una de las primeras cosas que hizo Mendoza fue arrestar a Nuño de Guzmán. ¿Por qué? Lo arrestó por maltrato a los indígenas y por corrupción. Había sido gobernador de Nueva Galicia, la región occidental de México. Ya. Lo enviaron de vuelta a España en 1538. Y en las décadas siguientes, ¿cómo se consolidó el dominio español? A mediados del siglo XVI, España ya controlaba casi toda Nueva España. En las 3 décadas después de la conquista, los españoles se dedicaron a construir iglesias, implementar sus costumbres y leyes, avanzar en la evangelización de los indígenas y enseñarles oficios europeos. El tema de los oficios es muy interesante. Fue parte de la aculturación, ¿no? Totalmente. Les enseñaron oficios como herrería, forja, albañilería, carpintería, lacao, sastrería, bordado, zapatería. Un montón de cosas. Todo al estilo español, claro. Esto complementaba las habilidades que los indígenas ya tenían en construcción, textiles, etc. ¿Y dónde les enseñaban? En talleres, en casas de españoles y también en las escuelas de los conventos. Por ejemplo, las escuelas de Santa Fe y San José de los Naturales en la Ciudad de México y las de Santa Fe y Tipitó en Michoacán. Y mencionaste la tradición de los gremios medievales. Sí, los artesanos españoles traían esa tradición de organización y la implementaron en Nueva España. Los gremios fueron importantes hasta el siglo XVII, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México y Puebla. Entiendo. Y Fray Pedro de Gante fue clave en la enseñanza de oficios. Totalmente. Este franciscano flamenco dedicó casi 50 años a la labor misionera y educativa en América. Evangelizaba, claro, pero sobre todo dirigía la Escuela de Oficios de San José de los Naturales. Miles de jóvenes indígenas pasaron por ahí. Una labor admirable. Ahora, hablemos del intercambio colombino. Los españoles trajeron nuevas plantas y animales a América. Sí, antes de la conquista, América estaba bastante aislada biológicamente. Ajá. Los españoles trajeron vacas, cerdos, ovejas, cabras, caballos, burros, aves de corral. De todo. Lo que transformó la dieta y los medios de transporte. En cuanto a plantas, ¿qué trajeron y qué encontraron aquí? Trajeron olivos, vides, caña de azúcar, trigo. ¿Y lo que encontraron aquí? Imagínate, maíz, cacao, tomate, papa, chiles. Toda una revolución culinaria. Totalmente. Este intercambio transformó la flora, la fauna y las dietas a ambos lados del Atlántico. Y para la educación superior, fundaron la Real y Pontificia Universidad de México en 1551. Exacto. Un hito en la historia de la educación en Nueva España. Y después de la destrucción de Tenochtitlán, diseñaron la nueva Ciudad de México con un modelo español. Sí, Alonso García Bravo, que había estado en otras expediciones y sabía de geometría, fue el encargado del trazado. Usó un esquema de damero típico del urbanismo español, con una plaza mayor en el centro. Hablemos de la economía. La minería fue la actividad más lucrativa para la corona española en Nueva España. Sin duda. Desde la conquista hasta la independencia, el Virreinato Novohispano fue la entidad política más dinámica y próspera del Imperio Español. Y la minería, sobre todo de plata, fue el motor de su economía. Y Nueva España fue pionera en técnicas de extracción de plátano. Sí, en 1554, Bartolomé de Medina inventó en Pachuca el método de los patios, que usaba mercurio para amalgamar la plata. Esto fue una innovación que reemplazó las técnicas de fundición. También se usaba el método de los casos, que combinaba sal, sulfato de cobre y mercurio. Interesante. La plata era el mineral principal, aunque también sacaban oro, sobre todo de los ríos. Y la corona española cobraba impuestos por la minería. Claro, el más importante era el quinto real. El 20% de la producción de metales preciosos iba para España. La plata de México fue crucial para la economía española y europea durante siglos. Y para transportar toda esa riqueza tenían el camino real de tierra adentro. Exactamente. Una ruta comercial de 2.600 kilómetros que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, en Nuevo México. Funcionó desde el siglo XVI hasta el XIX, una de las rutas terrestres más largas del mundo en su época. Impresionante. También se le conocía como el Camino de la Plata. ¿Y qué transportaban por ahí? Principalmente mercurio, que se importaba de Europa y era esencial para la amalgamación de la plata. Y, por supuesto, la plata extraída de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, punto con destino final a España.
A lo largo de la ruta había haciendas, mesones, hospederías, presidios. O sea, se fue poblando la ruta. Exactamente. Muchos de esos lugares se convirtieron en poblaciones. Y también se formaron los latifundios, esas grandes propiedades rurales. ¿Cómo surgieron? Primero, por las mercedes de tierras que la corona les daba a los conquistadores como recompensa. Luego por las mercedes reales, que eran concesiones directas de la monarquía. Un ejemplo famoso es el marquesado del Valle de Oaxaca que le dieron a Hernán Cortés. Una extensión enorme de tierra. Enorme. La administración inicial se basó en el repartimiento, la extracción de oro y la pérdida de tierras indígenas por las mercedes reales. Y luego se consolidó la encomienda, que evolucionó al sistema de hacienda. Es correcto. La encomienda era una forma temprana de organizar el trabajo y obtener tributos de los indígenas. Con el tiempo se transformó en el sistema de haciendas, con grandes propiedades privadas y mano de obra asalariada o semiasalariada. Y en general, ¿cómo era el comercio en Nueva España? Pues la economía de las colonias americanas estaba diseñada para satisfacer las necesidades de las metrópolis europeas. América y Nueva España en particular exportaba materias primas: oro, plata, cobre, diamantes, cacao, azúcar. Importaba productos europeos: sal, aceite, vino, textiles, armas, artículos de lujo. Y esclavos africanos, lamentablemente. Desgraciadamente sí. Los puertos principales para este comercio eran Veracruz en el Atlántico y Acapulco en el Pacífico. Y el galeón de Manila es un ejemplo fascinante de este comercio a través del Pacífico. Totalmente. Productos de Filipinas y Haya llegaban a España a través de América. El galeón cruzaba el Pacífico 2 veces al año, llegaba a Acapulco cargado de mercancías que luego se transportaban por tierra hasta Veracruz y de ellas a España. Un viaje larguísimo. Increíble. Pero toda esta riqueza no siempre benefició a España, ¿verdad? No, lamentablemente no. Mucho dinero se gastaba en guerras europeas y otra parte se perdía por culpa de piratas y corsarios, algunos financiados por potencias rivales. Y la agricultura en Nueva España, ¿qué cultivos se promovían? Alrededor de 1565, la corona española reguló el cultivo de plantas europeas en América. El trigo se volvió importante, sobre todo en zonas como Atlix, Puebla. Los indígenas seguían con su agricultura de subsistencia, con maíz, frijol, calabaza. Intentaron cultivar olivos y vides, pero hubo restricciones para proteger a los productores españoles. Ah, ya veo. En 1596 restringieron el cultivo de olivo y vid, lo que impulsó otras actividades como la plantación de morreras para la seda, sobre todo en el Bajío. Interesante. De hecho, Miguel Hidalgo, el cura que inició la independencia, estaba involucrado en la producción de seda. ¿En serio? Sí. También era importante la industria del maguey para pulque, papel, fibras. Jalisco era un centro importante de producción. Hablemos de los monopolios y restricciones comerciales que impuso la corona española. ¿Por qué lo hicieron? Querían proteger sus intereses económicos, tener un mercado exclusivo para sus productos y controlar el flujo de mercancías. Esto, claro, fomentó el contrabando. Por supuesto. El comercio entre Nueva España y España se hacía principalmente a través de Veracruz y Cádiz, controlado por la Casa de Contratación. Ajá. El comercio con Filipinas era a través de Acapulco. Era común que tanto comerciantes españoles como novohispanos hicieran monopolios para controlar la distribución de ciertos productos. Y casi no había comercio entre los virreinatos, ¿verdad? No, cada virreinato comerciaba principalmente con España. Esto limitaba el desarrollo del comercio interno. Los impuestos, como la alcabala y el almojarifazgo, también eran un obstáculo. Las restricciones aumentaron con el condeduque de Olivares, lo que causó crisis económica y escasez de alimentos. Vaya. Carlos III liberalizó un poco la economía, pero muchas restricciones siguieron hasta la independencia, lo que hizo del contrabando una necesidad. La sociedad en Nueva España tenía una jerarquía muy marcada, ¿no? Y había diferencias legales entre los grupos. Sí, al principio había dos repúblicas, la de indios y la de españoles. Pero luego aparecieron los mestizos, los descendientes de españoles e indígenas, y también había africanos traídos como esclavos. Y dentro de los españoles estaban los criollos, nacidos en América, y los peninsulares, nacidos en España. Los mestizos sufrían discriminación, ¿verdad? Sí, por la idea de la pureza de sangre. Como no eran ni españoles ni indígenas puros, los relegaban a roles inferiores: sirvientes, soldados, campesinos, artesanos. Tenían menos acceso a la educación y a puestos importantes. Y legalmente, ¿qué diferencias había entre indígenas y españoles? Ambos eran súbditos de la corona, pero con leyes diferentes. Los indígenas estaban bajo las leyes de Indias. Por ejemplo, al principio no estaban bajo la Inquisición.
pero pagaban fuertes tributos a cambio de la evangelización. Y las comunidades que se integraron tarde al sistema colonial se volvieron dependientes de los españoles y mestizos. Y para proteger a los indígenas crearon la figura del protector de indios. Para asegurar su bienestar y protegerlos de abusos. ¿Y qué hacía exactamente? Bueno, las primeras iniciativas fueron en 1516. Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros y más importantes protectores. Ah, claro. Denunciaba los abusos. También hubo otros, como Juan de Zumárraga y Hernando de Luque. Al principio, no estaba muy claro qué autoridad tenía protector. Y en 1542 promulgaron las leyes nuevas para mejorar la situación de los indígenas. ¿Qué decían estas leyes? Prohibían la esclavitud de indígenas, incluso en caso de guerra o rebelión. Abolieron las encomiendas y las reemplazaron por el repartimiento. Ordenaban liberar a los indígenas esclavos y eliminaban el trabajo forzado como tamemes. Un cambio importante. Sí, pero hubo mucha oposición en Nueva España y Perú, sobre todo de los encomenderos. Claro, se les acababa el negocio. Y hablando de personajes controvertidos, está Núñez de Guzmán. Uf, sí. Un conquistador brutal y ambicioso. Fue gobernador de Nueva Galicia, pero fue un desastre, cruel, corrupto. Vaya. Maltrataba a los indígenas, incluso asesinó al último rey purépecha, Tangazuanze, cuando Bartolomé de las Casas lo criticó duramente. Lo arrestaron, lo juzgaron y murió en prisión en España. Un final triste. Ahora hablemos del siglo de oro español. ¿Qué fue y cómo se manifestó en Nueva España? El siglo de oro fue un periodo de florecimiento artístico y literario en España, entre 1492 y 1381 más o menos. Surgieron figuras como Nebrija, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, Velázquez, Zurbarán, Alonso Cano, Calderón de la Barca. Puro peso pesado. Exacto. El término siglo de oro viene de la idea de Hesíodo de una edad dorada de la humanidad. En Nueva España, la influencia del siglo de oro fue enorme, aunque no hubo un movimiento artístico o literario propio. Claro, tiene sentido. Y en el siglo XVIII, con Carlos III, hubo reformas administrativas importantes en Nueva España. Sí, una de las más importantes fue la creación de las intendencias en 1686. Querían centralizar el poder y quitarles influencia a las autoridades locales, incluidos los caciques indígenas. Ajá. Las intendencias estaban dirigidas por españoles nombrados por la corona. Hubo intendencias en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Mérida, Guanajuato, Zacatecas, Valladolid, hoy Morelia, Durango, Arizpe en Sonora y la Ciudad de México, que era una superintendencia. Entiendo. Carlos III también expulsó a los jesuitas en 1777 porque tenían mucha influencia y estaban asociados a la Ilustración, que la monarquía veía como una amenaza. Y finalmente llegamos al fin del virreinato de la Nueva España. ¿Qué lo provocó? A finales del siglo XVIII hubo rebeliones contra los españoles, como la rebelión de los machetes en 1798. Pero el golpe final fue en 1820 con la Constitución de Cádiz. Ah, sí, claro. Abolieron los virreinatos. Nueva España se dividió en 20 provincias, 8 bajo control directo de España. Y en 1821 México se independizó. Exactamente. En resumen, el virreinato de la Nueva España fue algo inmenso y complejo. Su legado sigue presente en muchos países. Totalmente. Lo que parece un periodo simple está lleno de matices. Hay debates históricos y eventos que siguen influyendo en nuestra comprensión de esta región. Y para terminar, te dejo una pregunta. ¿Cómo el legado de la colonia, con sus estructuras administrativas, sus jerarquías sociales y sus intercambios culturales, sigue presente en los países que fueron parte de Nueva España? Una pregunta que da para mucho. Sin duda. Y bueno, nos despedimos. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.